con la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y comenzamos con una porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Palabras de Jesús. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y me regreso. Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quieren leerlo conmigo? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quisiera que habláramos de la mente el día de hoy, porque de verdad es un tema sumamente interesante. Así que vamos al diccionario, a lo que la palabra de Dios dice acerca de la mente. Yo les invito, yo sé que el enemigo va a tratar de distraerte, ya lo sé, de que tus pensamientos divaguen, de que no te puedas concentrar, pero te pido en nombre del Señor que hagas un gran esfuerzo, porque la palabra de Dios tiene poder sanador y libertador. Así que si la recibimos como la medicina que viene del cielo, seremos curados de muchas cosas, amados. Así que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como, yo les voy a decir, los hermanos se van a encargar. ¿Qué es la mente? Porque es que esto es importante. Cuando el Señor dice en su palabra: amarás al Señor con toda tu mente, ¿de qué está hablando Dios? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué entendemos por mente? Mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como el pensamiento, la memoria, la percepción, la imaginación y la conciencia. Si tú pones aquí tu corazón, esta palabra será tan buena como lo fue para mi vida cuando el Señor me la dio. Así que se trata del pensamiento, la memoria, la percepción, la imaginación y la conciencia. Cuando el Señor dice entonces: amarás al Señor con toda tu mente, se refiere a que amaremos al Señor con el pensamiento, con la memoria, la percepción, la imaginación y la conciencia. Pero cuando el Señor dice por medio del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto que ellos tenían la mente de Cristo, primero dice: amarás al Señor con toda la mente. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloba procesos como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, la conciencia. Y así que si el Señor dice que el pueblo de Dios, los redimidos con la sangre del Cordero, tenemos la mente de Cristo, entonces ¿de qué está hablando? Está hablando de que nuestra percepción, pensamiento, memoria, imaginación y conciencia están bajo un control, el control del Espíritu Santo. Quien tiene la mente de Cristo, quien ha desarrollado la mente de Cristo, su percepción acerca de las cosas y las personas, sus pensamientos, amados, si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos necesitan estar alineados a la palabra de Dios. Si nosotros, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, entonces en nuestra memoria nosotros vamos a depurar la memoria de todas las obras que llevan a la muerte, como dice la palabra de Dios. Lo que guardamos en la memoria, que no es lo mejor muchas veces, porque venimos de un mundo muy malo, de muy mala información, de una época contaminante, pervertida y todo eso. Lo que se guarda en la memoria a veces está contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la Biblia dice que hagamos morir esas cosas. La imaginación debe de estar alineada con Dios.
si tenemos la mente de Cristo. Así que no debemos darle chance a la imaginación, echar a volar la imaginación sin fronteras, sin parámetros, sin límites, porque quien tiene la mente de Cristo cuida de su imaginación. Y la Biblia dice que mantengamos limpia conciencia, porque quien tiene la mente de Cristo entonces buscará una limpia conciencia. Mis amados, si se trata de la mente, yo encontré el ejemplo en la historia de un hombre. Encontré el ejemplo ideal, la ilustración perfecta para que nosotros hablemos de la mente, ¿ok? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como el pensamiento, la memoria, la percepción, la imaginación y la conciencia. Pues vamos a mirar la historia de un hombre que puede enseñarnos tanto. De verdad, amados, esta enseñanza es tan valiosa que puede servirte demasiado, más de lo que imaginas. Miremos hoy la historia de Saúl. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y finalmente logran conquistar la tierra de promesa, ellos se instalan en un territorio muy vasto y muy fructífero. Cuando llegan allí, Dios previamente le había dado lineamientos a Moisés su siervo para que cuando ellos se establecieran en la tierra de promesa, jueces fueran los dirigentes espirituales, políticos, económicos y sociales de la nación. Entonces Dios establece hombres, y entre ellos una mujer, Débora, como jueces para Israel, que eran quienes gobernaban bajo la dirección de Dios a esta nación. Con mucha atención, no te duermas, esto es importante. Aquí comienza una gran historia. Así que hablamos hoy del último juez en Israel. Hablamos hoy, te vas ahí a Samuel, ok, hija, gracias. Hablamos hoy del último juez en Israel. Él era un profeta, juez y profeta, Samuel. Así que el pueblo, cuando se encuentra gobernado por los jueces, el último juez de ellos, el profeta Samuel, entonces la nación empieza a decirle a Samuel: ya no queremos un juez, no queremos jueces sobre nosotros, queremos reyes como las naciones vecinas tienen reyes. Nosotros queremos no un juez, sino un rey sobre la nación. Así que va Samuel y habla con Dios, el profeta, el mensajero, porque profeta es un mediador entre Dios y los hombres, un vocero. Entonces va el profeta Samuel y dice: el pueblo está quejoso, dice que ya no quieren jueces, no me quieren como juez, quieren que ponga sobre ellos un rey. Entonces Dios dice: bueno, pues pongamos un rey. Y entonces Dios mira a un muchacho, el más alto de la nación, y la Biblia dice hermoso, y lo escoge para que él fuera el primer rey en Israel. Antes de que siquiera Samuel, manténlo agarrado así fijo. Antes de que siquiera un muchacho, pertenecía a la familia de Benjamín, Cis era su padre, un hacendado prominente era su papá. Sin embargo, Samuel, pero ni por aquí jamás pensó que cuando la nación pidiera un rey, él sería el escogido. La Biblia dice que Saúl tenía 30 años cuando Dios lo miró y lo escogió. Antes de que él fuera ungido como rey, Dios mueve las circunstancias de tal forma que Saúl y Samuel se encuentren milagrosa, prodigiosamente. No voy a ir a los detalles de esa historia porque es que esto me va a llevar un poco de tiempo. Así que, ¿quién sería el primer rey de Israel? Ni se imaginaba, pero Dios planea un encuentro para preparar a Saúl para ser el rey. Así que, ¿cuándo va a llegar el sacrificio?
Samuel es dirigido por Dios para preparar un sacrificio en el lugar alto. Tenía que salir de la ciudad e ir al lugar alto. Por allí, casualmente, milagrosamente, iba Saúl con su criado, con su siervo, y se encuentran. Dios le dice a Samuel: por aquí va a venir un hombre, tú te vas a encontrar con él, a él lo vas a ungir como el primer rey de la nación judía. Así que Samuel recibe indicaciones de Dios. Se encuentra con Saúl. Saúl no conocía al profeta, pero el profeta lo invita a comer al lugar alto y le da la mejor parte del sacrificio que se levantaba a Dios en aquel entonces. Se queda un día en su casa, Saúl, en la casa del profeta, y cuando temprano lo despide, fíjate nada más, porque esto es el inicio de una gran historia. Este es el fundamento, el cimiento de esta historia. Entonces lo despide y le dice: Dios te ha escogido a ti para ser el hombre más importante de la nación, el primer rey en la nación. Y Saúl se espanta y pasan muchas cosas, pero dice: Dios va a estar contigo. Así que cuando te vayas, vas a pasar por algunos lugares y tendrás eventos milagrosos. Cuando pases por el lugar alto, por la casa de los profetas, serás lleno del Espíritu de Dios y con ellos profetizarás, y otros eventos milagrosos. Dios estaba preparando el corazón de un muchacho por medio del profeta para ser el rey. La Biblia dice que en dos ocasiones Saúl fue lleno del Espíritu de Dios y profetizó. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios llegó y se quedó allí tendido muchas horas, Saúl, pon mucha atención aquí, la Biblia dice que Dios mudó su corazón y él fue transformado en otro hombre. Así que cuando llega el día en que Samuel le unge para ser el primer rey de Israel, Saúl había sido mudado en otro hombre. Dios lo había visitado con poder y le había dado un profeta. Samuel ya no iba a ser juez, porque él, en vez de juez, iba a haber un rey, y el rey sería Saúl. Pero Saúl tendría su profeta, Samuel. La Biblia dice esto, interesante y poderoso. Cuando Dios dijo que le dijo a Samuel que cuando hubiera un rey sobre la nación, la palabra de Dios tendría que acompañarlo. Cuando hayan entrado en la tierra de Jehová, su Dios, la tierra que les da, y tomen posesión de ella y la habiten, y digan ustedes: pondré un rey sobre nosotros, pondremos rey sobre nosotros como todas las naciones tienen reyes. Ciertamente ustedes pondrán rey sobre ustedes, dice el Señor. Aquel a quien Dios escogiere de entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás un extranjero. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar sus riquezas, porque Dios ha dicho: no volverán nunca por ese camino. Este rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá una copia del libro de la ley y se le entregará por medio de las manos de los sacerdotes levitas. El rey tendrá esta ley consigo y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. De esta forma no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, con el propósito de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, para siempre. Así que, aparte de que el Espíritu de Dios, anunciado por Samuel, toca a Saúl,
lo transforma en otro hombre, le es entregado un legado, la ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía, atención, atención, mago. La ley decía, entre muchas cosas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso decía la ley. La ley decía, no atentarás contra tu prójimo, ni contra él levantarás falso testimonio. No atentarás contra tu prójimo que habita confiado contra ti. No recibirás falso rumor acerca de tu prójimo. Eso y otras más cosas de la ley tendría que leerla Saúl todos los días de su reinado. Los estudiosos y los teólogos dicen que aproximadamente Saúl tenía 20 años de estar reinando sobre la nación cuando aparece David en su vida. Los filisteos estaban continuamente en guerra contra los judíos. Y aunque el profeta Samuel daba indicaciones a Saúl acerca de la necesidad de mantenerse conectado con Dios y no extraviarse por causa del reino, la fama, la popularidad, la riqueza, las mujeres, sino que tenía que estar conectado con Dios, y Dios le daba específicas instrucciones acerca de las batallas que ellos tenían, principalmente contra el pueblo enemigo, los filisteos. Saúl tuvo grandes fracasos. Así que ya tenía un cúmulo de desobediencias. A causa de estas desobediencias y de la inquietud de su corazón, un espíritu malo empezó a atormentarlo. Y Saúl se comportaba ocasionalmente en el reino como un loquito, desvariaba de vez en cuando. Pero este espíritu lo atormentaba y Saúl se angustiaba mucho, pues era el rey. Así que cuando sus criados que lo amaban, sus siervos que lo amaban y que amaban a sus hijos, lo vieron en esa condición, se acercaron ante el soberano y le dijeron: conocemos a un muchacho que es un valeroso muchacho, es un valeroso guerrero, es un músico experto, teme a Dios y el favor de Dios es sobre él. Él toca la lira, toca cuerdas y canta, escribe. Yo creo que si tú oyes música de un hombre de Dios, valeroso muchacho, respetuoso, el hijo de Isaí que vive en Belén, mándalo a traer. ¿Qué tal si te ayuda? Así que Saúl manda a traer. Un texto que no puse aquí, 1 de Samuel 16, 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, el padre de David, diciéndole: envíame a tu hijo. Entonces David vino hasta Saúl a palacio y estuvo delante de él. Oye bien, y Saúl le amó muchísimo y le hizo su escudero. Saúl mandó a decir a Isaí que se quedara David a su lado, pues había hallado David gracia a los ojos de Saúl. Así que Isaí le da permiso a David de ir constantemente y quedarse en algunas ocasiones en palacio. David tocaba para Saúl y Saúl tenía alivio. Cuento una historia que transcurrió en el lapso de unos años, y lo que ahorita digo, que cuando Saúl tenía 20 años aproximadamente de reinar sobre Israel, su prójimo David aparece en escena. Aparece como el muchacho que va a quitar el tormento que el rey Saúl estaba viviendo. Así que lo convierte en escudero. ¿Usted sabe qué era un escudero? ¿Quién tiene? Un escudero era el hombre que iba a estar constantemente cerca del rey en las batallas, porque Saúl iba a batalla muchas veces. Generalmente iba a batallas cuando el pueblo enfrentaba batallas contra los amonitas y particularmente contra los filisteos. Ahí estaba Saúl. Entonces David era el escudero, era el hombre que portaba las armas del rey, era el que lo defendía con su propia vida. Si había algo que atentara contra el rey, el escudero era el primero en ser herido. Era el que daba su vida por el rey. Así que el rey tomó a David, dice que lo amaba y que lo tomó para sí.
David se convirtió en su prójimo, en el que daría su vida por el rey y el que al cantar le daba alivio. Así estaban las cosas cuando la guerra contra los filisteos empieza a arreciarse. Y entonces los filisteos traen muchísimos hombres, 200,000 soldados. Y los soldados se ponen aquí en escuadrones, aquí y allá. Cuando los ejércitos de Israel, comandados por Saúl en aquel entonces, miran la multitud, ellos empiezan, toman filas, y entonces están de este lado los soldados del rey Saúl y de aquel lado los filisteos. Se acercan en medio del valle y de entre las filas salió un gigante. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y el gigante empieza a insultar, todos sabemos, al ejército, a Dios mismo, a ofenderlos. David había ido con su padre y ahora su padre lo había mandado de regreso a buscar a sus hermanos, que eran guerreros en el ejército del rey Saúl, para que les llevara comida. Cuando Saúl presencia la humillación cuando David presencia la humillación del gigante y las palabras, decía: ni Dios ni ustedes pongan aquí un hombre para que me venza. Si me vencen, nosotros nos rendimos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros siervos. Como la decadencia espiritual en la vida de Saúl había comenzado y su confianza por Dios había menguado, tanto el rey como los soldados fueron intimidados por un solo hombre. Como el rey tenía miedo, intimidó su ejército. Así que estaban siendo humillados una y otra vez. Aquí estaba Saúl, aquí estaba Goliat humillándolos, y por allá estaban peleando unos cuantos. Pero llegó David. Llegó para rescatar una vez más al rey. Así que David mata al gigante, como todos lo sabemos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como el pensamiento. Comenzamos por allí. Así que cuando este muchacho mata al gigante, hay una gran fiesta. ¡Wow! Una fiesta. Llegan noticias al rey. David sí pudo matarlo, porque el rey no tenía esperanzas que el muchacho que tocaba el arpa, y que aunque era un valeroso defensor de él, su escudero, fuera capaz de vencer a tremendo hombre, robusto y bravo y todo. Pero sí lo vence. Así que cuando lo vence, la nación y los ejércitos se enteran y aplauden a David. Y nace una canción. Una canción que empieza a correr en el reino, en la nación. Se oía por acá y se oía por allá, hasta que llegó a palacio. La canción. Hay una porción en el libro de Ezequiel interesante, apúntalo, Ezequiel 38 y verso 10, que dice así: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Qué es la mente? Una parte de la mente es el pensamiento. Así que cuando el rey oyó que los aplausos se estaban dirigiendo a David, estos pensamientos, estas palabras subieron en su corazón y concibió mal pensamiento. ¿Saben ustedes qué es la concepción? Cuando una mujer concibe, un perrito concibe, la semilla cae en el óvulo y empieza a gestarse un ser vivo, en este caso un bebé, ¿verdad? Así que cuando las palabras de la canción se oyeron, subieron al corazón de Saúl y permitió concebir mal pensamiento. Así que el pensamiento del rey ahora era con respecto del muchacho.
lo prefieren a Él. ¿Has oído palabras que al subir a tu corazón te hagan tener un mal pensamiento? El pensamiento de Saúl cambió. Cambió su postura y cambió su corazón. El día que él concibió mal pensamiento, todo cambió para él, sus hijos, su familia y su reino. Todo comenzó con palabras malintencionadas. ¿El diablo existía desde aquel entonces o no? Claro que sí. Así que yo no sé quién fue la endemoniada muchacha que tuvo la inspiración para escribir este canto, que se oía, ¿no? Porque no era un canto bueno. ¿Por qué despreciar a su rey y ponerlo por abajo del muchacho? Pero el diablo así es el diablo, y usa gente a la cual inspira con palabras que pueden dañarte tanto, que pueden dañarnos. El apóstol Pablo da un consejo increíble. Mira nada más esto hermoso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro y lo amable, en eso piensen. Vamos a ver. Si vamos a estar pensando en algo que sea verdadero, comprueba que lo que oíste es verdad. Estate seguro que no lleva malicia, como esta canción que se cantaba en Israel. Llevaba malicia impregnada. Pueden decirte palabras, porque esas palabras también llevaban malicia, no solo contra el rey, yo creo que principalmente contra David, porque el diablo sabía que David tenía un llamado. Era el prójimo de Saúl. David había llegado para hacerle fuerte a Saúl y levantar su reino. Había llegado para aplacar, aliviar su carga política, su carga en la milicia y su carga emocional, porque estaba siendo atormentado. Había llegado para defenderle la vida y librarlo del gigante. Así que una persona puede llegar a ti endulzándote el oído con toda la malicia del mundo, y que se oiga muy bonito, que te haga sentir bien, porque esto pretendía sentir muy bien a David también, que él menospreciara al rey. Pero no pasó nada en el corazón de David, pero sí en el pensamiento de Saúl. Así que la Biblia dice: todo lo que es verdadero, si vas a ocupar tu tiempo en un pensamiento de tu cabeza, comprueba que es verdad. Comprueba que es algo honesto, que la gente ha sido honesta, porque la gente es doble, tiene mala intención. El diablo usa ese tipo de personas, incluso a los mejores amigos, tu cuate, porque Pedro, el amigo de Jesús, le dijo no, y el diablo lo estaba usando, ¿no? Solo que Jesús sí identificó al diablo atrás de las palabras de Pedro, y tú y yo también tenemos que hacer eso. Todo lo justo, que sea justo. Levante la mano quien ha tenido pensamientos injustos. Luego te enteras, ¿no? Pero ya hablamos, ¿no? Ya hicimos, ya dijimos, ya tomamos decisiones, quién sabe qué, y nos damos cuenta que si ocupas en algo tu tiempo en tu cabeza, sea justo. Uno procura ser bondadoso, porque la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Tus pensamientos también deben ser amables y bondadosos, porque a veces no lo son, no son justos. Que lo que estás pensando tenga pureza. ¿De qué alimentamos nuestros pensamientos? Y sea amable. Si lo que oíste no es un comentario amable,
Si no tiene nada de amable, es muy amable para ti, pero daña a otro, cuidado, porque era muy amable y halagador para David, pero muy malo, con toda la mala intención de ser una espina clavada en el corazón del rey. Pensemos, dice, todo lo que es de buen nombre, si tiene virtud de esas cosas, si es digno de alabanza, en esto pensemos. Si no, amados, mejor no. Así que la mente incluye al pensamiento y la memoria, ¿verdad, amados? ¿Cuál era la memoria del rey? Vamos a ver. Ay, sí, gracias. Ay, déjalo, Pau, gracias. Su memoria era, dijeron, que él era mejor, ¿no? Fíjense, amados, el rey, ahorita le pasas a la siguiente diapositiva, gracias, Chalo. El rey no estaba pensando, sus recuerdos no eran, el muchacho me trajo alivio, meses. El muchacho decidió ser mi escudero y arriesgar su vida por mí, ir conmigo a cada batalla, y cualquier lanza, cualquier cosa que atentara contra mí, él se ponía, es mi escudero, y quien daba la vida por él. El muchacho hirió de muerte al gigante que nos humillaba. El rey no estaba pensando en eso, eso no estaba en su memoria. En su memoria estaba la canción. ¿Qué tanto te canta el diablo? ¿Qué tanto está en la cancioncita? Que dejamos de ver lo bueno, porque el pensamiento se dañó con palabras y se volvió un mal pensamiento. Y lo que ahora con el mal pensamiento, esta parte de la mente, la memoria, lo que hace es procesar y seleccionar los eventos malos, no los buenos. Así que el rey no estaba pensando, sino en la canción no pensaba. Creo que es cuando le cambió, ¿no? No pensaba que el muchacho le traía alivio, que se volvió su escudero y que mató al gigante. La Biblia dice que cuando el mal pensamiento fue concebido en el corazón de Saúl y su memoria empezó a molestarlo, y la cancioncita, él ya no quiso más a David como escudero, así que lo mandó al frente de sus escuadrones. Y David fue muy obediente. Ahorita pones la siguiente diapositiva, gracias. La Biblia dice que salía David y a donde quiera que Saúl le enviaba, se comportaba prudentemente. Así que David fue puesto al frente de los ejércitos y él se comportaba prudentemente. Aunque el rey ya no lo quiso de escudero, se consiguió otro escudero, uno que después murió con él, que David también lo hubiera hecho, nada más que el destino de David no era morir con Saúl. No había sido llamado para eso. Y salía David y a donde quiera que Saúl le enviaba, se comportaba prudentemente. La mente engloba procesos como el pensamiento, la memoria y la percepción. Así que Saúl empezó a percibir a David como un enemigo. Cuando el pensamiento, cuando se ha concebido mal pensamiento y le permites a tu memoria almacenar los malos recuerdos, tu percepción acerca de alguien o de algo cambia. Tú puedes llevarte bien con Jimena, no, hombre, son uña y mugre, ¿no? Pero alguien viene y le dice a Carla una canción, ¿no?
y lo recibe. Ella deja de percibir a Jimena como, ya no la ve como su prójimo, ya no la percibe así, porque el diablo le está cantando la cancioncita. Y porque he concebido mal pensamiento. Saúl perdió la perspectiva, así que su percepción acerca de David era: es mi enemigo. No, él era su prójimo. ¿Sabes qué es un enemigo? Un enemigo es, ¿qué es un enemigo? Busca tu mal. A ver, ¿te quiere hacer daño? A ver, ayuden. Te quiere humillar, te quiere ver mal, procura tu mal. Cuando alguien tiene un enemigo, tiene a alguien que está acechando en su contra. Pero ese no era el caso de David. ¿Por qué lo empezó a percibir como un enemigo? Mira lo contradictorios que podemos llegar a ser a veces. Primera de Samuel 18, 28 y 29. Y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. ¿Quién era el enemigo? Si nosotros concebimos mal pensamiento, si concibes mal pensamiento, si le permites a tu memoria almacenar podredumbre, tu percepción cambiará. Y podrá ser tan contradictorio. Dice el Señor que ocupemos el pensamiento en lo bueno, lo puro, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre. Si los muchachos se dedican a leer libros promiscuos o ver cosas, el pensamiento y la memoria vendrán en tu contra. Y tu percepción. Muchos hombres que alimentan su cabeza con cosas tan detestables dejan de percibir a su niña hermosa como una hija y son capaces de atentar en contra de ella. ¿O no, amados? Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Cuando Saúl gana batallas, cuando David gana batallas a las que manda Saúl con la intención mala, finalmente Saúl había prometido que Mical, su hija, se iba a casar con David, y David cumple las exigencias de Saúl, y entonces Mical, la hija del rey, se convierte en la esposa de David. Pero Mical amaba a David, se enamoró de David. Así que cuando Mical se entera que su padre, el rey, estaba atentando contra la seguridad de su esposo y que podía ser peligroso que David continuara en el castillo, pues Saúl lo estaba mirando como un enemigo y no como su ayuda, no como su escudero. Entonces Mical decide ayudar a David a salir del castillo a escondidas, porque pensó: si los siervos de mi padre encuentran a Saúl por allí, le van a avisar a mi padre y no sé cuál va a ser la suerte de mi esposo. Así que una noche Mical amarra muchas sábanas y descuelga a David por la ventana, y David huye. A la mañana siguiente Saúl manda a los criados a preguntar por David, y los criados entran y hay una estatua con pelos de cabra en la cama de Mical, y dice: y David está durmiendo porque tuvo fiebre. Mical dio tiempo para que David huyera. Así que cuando el rey dijo: tráiganmelo enfermo y como tráiganmelo, quitan las cobijas y no era David. Así que cuando Saúl se ve burlado por su hija, dice estas palabras. Entonces Saúl le dijo a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? No era su enemigo. ¿Saben, amados, que David no tenía que huir de Saúl? Él había matado a un gigante. ¿Acaso David tenía que huir de Saúl por miedo? Él no tenía miedo. Había peleado cuando era un adolescente contra un león y contra un oso, defendiendo un pequeño rebaño de ovejas. Se había convertido en el escudero de Saúl, iba a grandes batallas, mató al gigante. No tendría que huir. El respeto y la honra por el soberano
hicieron que él huyera. Así que la mente es el pensamiento, la memoria, la percepción y la imaginación de las personas. Ante la concepción de un mal pensamiento, ante estar oyendo la canción que ya perdió popularidad pero se quedó en la mente del rey, ante percibir a su prójimo como un enemigo, la imaginación salió a flote. Así que la imaginación del rey era: David se va a quedar en mi lugar, David va a ser rey en mi lugar. Así que el rey ya se imaginaba a David con la corona. Jonatán, el hijo del rey, sabemos que se volvió un amigo entrañable de David. El alma de Jonatán era honorable. Yo creo que él hubiera sido un soberano digno sucesor de Saúl, un gran sucesor. Pero no fue así. Sin embargo, Jonatán y David eran tan afines, un espíritu leal, un corazón sincero y temeroso de Dios. Así que se volvieron grandes amigos. Como un día estaban en la mesa y entonces el rey estaba diciendo que David era esto y la otro con todos los que estaban con él. Jonatán dijo: pero ¿por qué dices tantas cosas? ¿Qué te ha hecho él? Él no te ha hecho daño. Y en realidad no le había hecho daño. ¿O usted qué opina? No le había hecho ningún mal. Pero ante las palabras del príncipe Jonatán, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán su hijo y le dijo: ¿acaso no sé yo que tú has elegido a David para confusión tuya? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido a David para confusión tuya? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, David, viviere, ni tú estarás firme ni tu reino, le dijo a su hijo Jonatán, el hijo mayor. Porque la imaginación del rey era: él se va a quedar en el trono, yo no voy a seguir siendo el rey y mis hijos no me sucederán en el reino. Si tú has concebido un mal pensamiento, si le permites a tu memoria estar cantándote la cancioncita, ¿no? Si tú percibes a la persona que te ama y te cuida y te ha ayudado, ya no como esa persona, cambió tu percepción, tu imaginación cambiará. ¿Cuántos de nosotros hemos visto moros con tranchete? Levante la mano el que ha visto moros con tranchete. Si alguien tiene una percepción equivocada de la que está en la puerta, y entonces le tocó estar en la puerta, por alguna razón yo estoy al frente de ella, le doy una indicación, cualquier cosa, y la persona que viene llegando con una percepción equivocada y una imaginación equivocada, ve que María de Jesús se voltea porque es que me atendió y ya pasó y se fue a sentar. ¿A poco no piensa otra cosa? Se volteó deliberadamente, ¿no? ¿A poco no? ¿A poco no? No me quiso saludar. Si alguien va muy... Tu percepción ha cambiado, tu imaginación ha cambiado, tu corazón ha cambiado con respecto de alguien, porque el diablo está cantando la cancioncita y lo único que el diablo te trae como recuerdo es algo malo y tú no estás percibiendo lo bueno. Entonces tú vas a mirar moros con tranchete donde quiera, con tu marido, con tus hijos, con tu jefe, con tu líder espiritual, con los pastores, con Dios mismo. Esto es tan favorable para el infierno. Esta historia que te cuento ganó terreno a lo largo de los años, porque esto que estaba pasando, que Saúl y que quién sabe qué, pasó en meses y a lo largo de los años, 17 años. Si el diablo hace concebir en una mujer mal pensamiento, en una esposa,
su matrimonio vendrá a picada. Porque ella recordará cuando no me llevo flores, cuando hice de comer, cuando me pinté el pelo y ni se enteró, ¿no? Cuando me peiné diferente y ni me dijo, ¿no? Cuando en 1988 fue nuestro aniversario, no me llevó flores, ¿no? Porque este mal pensamiento, imaginación, memoria, acompañó a Saúl por algunos años. Y a algunas personas así les pasa. Se quedaron con lo que le dijeron hace años. No comprobaron que eso fuera justo, verdadero, honesto, ¿no? No se dieron a la tarea. Simplemente ¿no? En su memoria todo lo malo, lo feo, como los hijos que mi papá ni me quería y mi mamá ni me ayudaba con la tarea, pero es el único que te acuerdas, ¿no? Empiezan a percibir que lo malo. David era el prójimo de Saúl. Dejó de verlo como su prójimo y la Biblia dice que lo amó. El amor se convirtió en un odio y una envidia tan recia, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere, ni tu reino estará seguro, ni el mío tampoco. Cuando el pensamiento, la memoria, la percepción, ¿qué me falta? Ajá, la imaginación se dañan, el razonamiento cambia. ¿Qué es el razonamiento? Pon mucha atención aquí. El razonamiento es la capacidad humana para sacar conclusiones y establecer causas de los hechos. El razonamiento es la capacidad nuestra para sacar conclusiones y establecer causas de los hechos. Pero el razonamiento del rey era: David tiene que morir, ¿no? Pero si el razonamiento es la capacidad humana, aquí iglesia, porque voy terminando, si el razonamiento es la capacidad humana para sacar conclusiones y establecer causas de los hechos, el rey estaba totalmente equivocado. Porque las constantes desobediencias y altiveces de Saúl hicieron que Dios lo dejara y buscara quién más iba a hacer cargo de la nación. El razonamiento de Saúl era: me voy a deshacer de David, pero en realidad su razonamiento debía ser: ¿cuántas veces he desobedecido a Dios y le he fallado? Porque el profeta fue a amonestarlo cada vez que Saúl fallaba. Una vez Saúl, Dios que manda a Saúl a una batalla contra los filisteos y que gana y que toma el botín y que manda hacer un monumento en su honor y que se apropia de todo el botín y que le dijeron que no se apropiara del botín. Su razonamiento debía ser: le he fallado a Dios tantas veces, Dios ya me ha reprobado, yo soy responsable directo de lo que ahora está sucediendo. Y me ensañé contra David porque probablemente David sea realmente como me imagino el rey, pero no es su culpa, porque él no ha atentado contra mí para destituirme como rey, no ha provocado un golpe de estado, anda huyendo de mí siendo un guerrero. Si nuestra percepción de las personas y nuestra memoria golpea en nuestra contra, acompáñame, Isaac, gracias. Entonces, tu razonamiento va a ser absurdo. Nuestro razonamiento no será el correcto. En realidad, Saúl podía pensar: razonemos. Si es sacar conclusiones, razonemos. ¿Cuándo se volvió David mi enemigo? ¿Qué es un enemigo? Nunca, ¿no? ¿Qué ha hecho David en mi contra para que se vuelva mi enemigo? Nada. ¿Por qué tengo tanto odio contra él? Me dolió el canto, ¿no?
Cuando Dios por primera vez le dijo a Saúl: ya no quiero que seas rey, de ese día a cuando murió en batalla pasaron años, unos 10 años. Después de ese lapso de tiempo, Dios da otro mandamiento a Saúl para que hiciera lo correcto, dándole la oportunidad, porque no hay persona a quien Dios no le dé una oportunidad, o muchas. Pero si nuestro razonamiento constantemente está errado y nosotros justificamos lo que estamos haciendo mal, ¿y por qué le contestas a ti a tu esposo? Porque sabe qué, sabe qué, sabe cuándo, ¿no? ¿Y por qué tu casa no está limpia? Porque sabe qué, sabe qué, quién sabe cuándo, ¿no? ¿Y por qué no cuidas a los niños? Siempre justificaremos, porque nuestro razonamiento estará errado. Pero eso vendrá en nuestra contra, como pasó con Saúl. Saúl tuvo al profeta todos estos años. Dice que el rey debía acompañarse de la ley y leerla diariamente, porque si él estaba pendiente de lo que Dios decía, particularmente acerca del prójimo, entonces su reino sería permanente y pasaría a sus hijos el legado. Pero yo creo que en su decadencia Saúl dejó de lado las escrituras. No te permitas caer en decadencia, porque puedes dejar de lado las escrituras y tu razonamiento ser totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente fuera de lugar. Las personas que constantemente le fallan a sus hijos, a su esposo, en el trabajo, su razonamiento está equivocado. Piensan, ya lo han despedido de 3 trabajos y piensa que todos los jefes tienen algo contra él. ¿Qué es el razonamiento correcto? Estoy haciendo mi trabajo, soy flojo, soy desobligado, o soy impuntual, o todos los jefes tienen algo en su contra. El muchacho que reprueba todas las materias ciclo tras ciclo, es que los maestros no lo quieren y los alumnos tampoco. ¿Cuál es el razonamiento correcto? Estoy echando flojera, ¿no? A mí no me ponen a predicar, que la pastora no me quiere. ¿Cuál es el razonamiento correcto? Es que debe haber una razón. Y Saúl, su razonamiento era: David debe morir. Como algunos razonamientos son: me tengo que divorciar, ¿no? Me tengo que divorciar, tengo que vivir la vida, ¿no? No viví la vida, ahora sí tengo que vivirla. Razonamientos equivocados. Si el pensamiento, la memoria, la percepción, la imaginación y el razonamiento han sido trastornados por el mismo diablo, el último y siguiente paso trágico para una persona es cuando su conciencia se encallece. La conciencia de Saúl se cauterizó, se oscureció. Si el Espíritu Santo constantemente, en las predicaciones, en las oraciones, en la alabanza, súbele un poquito, gracias, está llamándote, y tú ignoras, justificas, argumentas, vuelves a ignorar, justificar y argumentar, y ahí te la llevas. La conciencia se encallece. Cuando la conciencia se encallece, ya no tienes tristeza por el pecado. Tu razonamiento te ayudará a justificar todo lo que haces mal. Para ti mismo la justificación, porque ante los ojos de Dios para nada, y ante los ojos de las personas tampoco, mi hermano. Saúl tuvo años de oportunidad. Yo leí muchas veces la historia, varias veces durante la semana, varias veces. Pon que leí 10 veces en esta semana esta historia, tratando de encontrar los detalles más significativos, importantes, algunos que se pasan por alto.
Así que Dios, aunque la primera vez lo había desechado, Dios le dio oportunidad de un comportamiento diferente. Pero él no ocupó la oportunidad para un comportamiento diferente, sino que se dedicó a perseguir a su prójimo. Cuando oía que David estaba, a lo largo de 10 años, por favor, cuando oía que David estaba por allá en Galaad, 3,000 de los mejores guerreros para un hombre. Cuando sabía que estaba en la cueva de por allá, 2,000 valerosos guerreros. Total que nunca lo alcanzó porque Dios cuida de nosotros. Yo creo que Dios no hubiera cuidado de David si David hubiera enfrentado al rey en vez de huir. Ni tenía que huir, se lo echa en un ratito, ¿no? Pero el corazón de David era otro. No permitió que la canción lo envaneciera. A algunos no les hace daño la tribulación, les hace daño la exaltación. Aguantan duro el sufrimiento, pero nada más los exaltan, eso les hace daño. Pero en el caso de David no fue así. Así que la conciencia del rey se oscureció. Mira los extremos del odio y la envidia. Así que un día un perverso fue con el chisme con Saúl y le dijo: he encontrado dónde está David. Seguro que si lo encontramos allí, lo agarramos y lo matas. Tenía años persiguiéndolo. Así que dice, está en la ciudad de Nob. Fue con los sacerdotes y los sacerdotes consultaron a Jehová por él, le dieron a comer pan consagrado y hasta le entregaron la espada de Goliat que estaba atrás del efod. Y entonces Saúl se enfurece y dice: tráiganme a todos los sacerdotes. Y llegan 85 sacerdotes de Jehová vestidos de efod ante el rey. Y el rey les dice: ustedes son unos traidores porque me han hecho esto. Ustedes protegen a mi enemigo. Y los sacerdotes ni enterados estaban. Pero la furia del rey hizo que él mandó a su ejército, a algunos de sus siervos, a matar a los sacerdotes, pero ninguno quiso, más que el perverso que llevó el chisme. Y Saúl mató 85 sacerdotes en palacio ese día. Después mandó parte del ejército a la ciudad de los sacerdotes y mató a sus familias, niños, mujeres y animales. Destruyó la ciudad. Y uno dice: ¡qué bárbaro! Se fue a los extremos. Pero hay quien destruye la reputación de una persona. ¿A poco no? Hay quien destruye un matrimonio. Hay quien destruye la vida de un joven o de un niño enloquecido. No dejes de escuchar a tu conciencia, porque yo creo que desde el día que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y se le entregó la ley, él tenía consejero, tenía al profeta, su profeta personal. El profeta de la nación era el profeta personal. No dejes de escuchar a tu conciencia. Si alguien te dice que lo que estás haciendo está mal, no argumentes, saques la Biblia porque la conoces no. Atiende al Señor. No dejes que tu conciencia se encallezca, porque cuando esto pasa, ya no hay retroceso. Cruzamos el lindero de no retorno. Si no hay una conciencia avisada, entonces no habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Fácil. No justifiques lo que haces mal. Consulta al Señor. Vayamos a la conclusión. Dios le dijo a Samuel: Jehová ha rasgado de ti hoy el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Por qué Dios dijo que David era mejor que Saúl? Miremos, está interesante. Yo sé que tú y yo aprenderemos.
El pensamiento de Saúl cuando se oyó la canción era, lo prefieren a él. Pero cuando se oyó la canción, el pensamiento de David era, yo hice lo correcto. Nunca su corazón se envaneció. En la memoria de Saúl, cuando él tenía recuerdo, su memoria era, dijeron que él era mejor. Pero ¿cuál era la memoria de David? Maté al que ofendió al Señor. ¿Ah? La percepción de Saúl era que David era su enemigo, su feroz enemigo. ¿Cuál era la percepción de David con respecto del rey? Que ese sí era su enemigo. Saúl es el ungido de Jehová. Este fue el día del ungimiento de Saúl. ¿Cuál era la imaginación del rey? Era, David será rey en mi lugar. ¿Cuál era la imaginación del pobre David? ¿Debo huir o moriré? Y la Biblia dice que se fue a encerrar en una cueva. Se percibía muerto, pero no le faltaba valor. Nunca le faltó. Pudo haber enfrentado al rey cualquier día. ¿Cuál era el razonamiento del rey? David debe morir. ¿Cuál era el razonamiento de David? ¿Qué mal he hecho? Nunca su razonamiento fue que el rey estaba loco, deliraba, ¿no? Su razonamiento, ¿qué mal hice para tener esta suerte? 17 años huyendo, ¿no? Finalmente la conciencia de Saúl se oscureció, pero ¿cuál era la conciencia de David? Jamás mi mano se levantará contra el ungido de Jehová. Una vez estaba David con su ejército resguardado en una cueva. Ahí estaba en una cueva resguardado cuando el ejército de Saúl llegó a esa cueva. Y entonces David y su ejército se fue a esconder más atrás, hasta atrás. Y sus compañeros le dijeron, su general le dijo a David, ya tenía 400 con él, seguidores, le dijo, es hora de matarlo, mata al rey, Jehová lo ha puesto en tu mano, te lo ha entregado para que lo mates. Mira, Jehová lo ha puesto en tu mano para que lo mates. No es casualidad que los dos estén juntos aquí en la cueva. Los soldados de Saúl estaban afuera resguardando la entrada de la cueva y David estaba dentro. Lo pudo haber matado en cualquier momento, pero lo que hizo fue sacar su cuchillo y cortar un pedazo del manto de Saúl y enseñárselo después a distancia. ¿Cuál era la conciencia de David? Jamás mi mano se levantará en contra del ungido de Jehová. Quizá el diablo te ponga así en charola de plata la oportunidad de desacreditar, malinformar, destruir a quien consideras tu enemigo. Y alguien muy espiritual puede decirte, el Señor te ha descubierto su secreto para que tú hagas que todo México se entere. Pero tú puedes tener el corazón, el pensamiento, la conciencia y la percepción de David. Fue Dios quien decidió el día de la muerte de Saúl y no David. Dios se basta solo para castigar a nuestros perseguidores, ¿no? Los traidores se ahorcan solos, ¿no? Como Judas. Se desnucan como Elí, ¿no? Dios se basta solo, todavía está sentado en su trono. Que estas palabras del Señor estén a nuestro alcance, en nuestro corazón. Jesús dijo, vas a amar al Señor tu Dios con tu corazón, tu alma y tu mente, que incluye estas partes. Por lo cual, dice el Señor esta tarde, este es el pacto que haré con ustedes, la iglesia de Cristo, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ustedes
y sobre el corazón de ustedes las escribiré. Que este día nosotros podamos decirle al Espíritu Santo: pon esas leyes en mi mente, ¿no? Escríbelas en mi corazón con tu dedo, y que yo pueda seguir el camino correcto. Último texto. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y terminamos diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo comenzó cuando Él concibió mal pensamiento. Todo, desde el día de la creación de Dios hasta este día, todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Cuando alguien concibe, algo se va gestando y creciendo, 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 hasta que se da a luz. Si nosotros concebimos mal pensamiento, daremos a luz la muerte. Así, mis amados, que es bueno cuidar los pensamientos y las palabras que la gente, con las mejores intenciones, tiene. Comprueba que es verdadero, que es honesto, que es justo y que es amable, si vas a ocupar tu mente en eso. Jóvenes, no se llenen la cabeza de información mala, porque la imaginación se daña. Y luego los muchachos dejan de ver a las muchachitas hermosas como se deben de ver, y los hombres dejan de ver a las mujeres como se deben de ver, o cosas así, cosas como estas y otras. Hoy es un buen día. El Señor nos manda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Tu mente será tu pensamiento, es tu pensamiento, tu memoria, tu percepción, tu razonamiento, tu conciencia, tu imaginación. Si hemos de amar a Dios con eso, cuida tus pensamientos. Cuidemos la imaginación, no agarres monte con tu imaginación. Cuida tu memoria, no alimentes malos recuerdos, malas palabras. No pierdas tu percepción de las personas. Es que hizo esto, es que quién sabe qué. Todos hemos fallado. El que aquí esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no, mi amado? ¿Quién no se ha equivocado? A ver, levante la mano en esta audiencia. ¿Quién no la ha regado? Cañón. Así que si nos llegan con el asunto de que es que hizo, piensa siempre: el que esté limpio de pecado, ¿no? Y como nadie está limpio de pecado, entonces no le daremos lugar a los pensamientos. 1000 veces menos si se trata de tu prójimo. Porque la ley de Dios es: no atentarás contra tu prójimo. No divulgarás falso rumor contra tu prójimo. No atentarás contra tu prójimo si habita confiado junto a ti. David era su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es la persona que te hace bien. Pueden ser tus padres, tu cónyuge, incluso tus hijos, tus abuelos, tus tíos, tus líderes espirituales, tus hermanos en Cristo, tus compañeros de oración. Finalmente, la historia de Saúl termina trágicamente. Va a la guerra sin el respaldo de Dios, ya Dios no estaba con él. Y su ejército muere por mano de los filisteos. Su valeroso hijo Jonatán, apoyándolo en todo, muere por manos de sus enemigos. Cuando Saúl está herido y ve que ya no puede enfrentar la batalla, sus hijos muertos, sus 3 hijos muertos, el herido, lastimado, le pide a su escudero: mátame para que yo no muera en manos de mis enemigos. Pero su escudero no quiso hacer eso, tuvo miedo, así que su escudero se mató. Cuando Saúl ve a su escudero muerto, él entierra su propia espada contra sí y muere. Cuando los filisteos, terminada la batalla, van en busca del botín, encuentran el cuerpo de los hijos de Saúl y el cuerpo de Saúl. Les cortan la cabeza y cuelgan los cuerpos sobre el muro de la ciudad filistea, en señal de humillación.
David se entera y manda un escuadrón de valerosos y fieles guerreros para rescatar los cuerpos y darles honrosa sepultura, y escribe uno de los cantos más conmovedores y hermosos acerca del hombre que lo persiguió por años. Como David había hecho un pacto con su amigo Jonatán, Jonatán le dijo: si yo llego a morir, hazte cargo de los míos; si tú mueres, yo me haré cargo de los tuyos. Así que cuando David toma el trono finalmente tras la muerte de Saúl, que él jamás levantó su mano contra el ungido de Jehová, cuando finalmente Saúl muere trágicamente, David llega al trono, empieza a buscar en toda la nación si hay alguno de la familia de Saúl, y encuentra a Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, lisiado. Fue lisiado cuando la criada va corriendo huyendo de la batalla, se cae con el niño pequeño y se quiebra las piernas, queda lisiado para siempre. Lo encuentra, y desde ese día hasta el último de los días del rey, Mefiboset se sienta a la mesa del rey, considerado un príncipe en Israel. Ese era el corazón de David. Y yo creo que cada uno de nosotros debía tener un corazón como el de él. Por eso, aunque pecó, la Biblia dice que el corazón de David era conforme al Señor, porque Dios perdona, es bueno y olvida. Pónganse de pie, iglesia, y vengan los salmistas por aquí.